Buenas, buenas. Perdón la demora. Bueno, igual si ustedes saben que esto arranca entre la 1 y la 1:15, de acuerdo a las circunstancias ambientales. Después tenemos la pausa para hacer el mate y así nos vamos organizando. Bueno, vimos sistema respiratorio en la última clase, antes vimos linfático, antes vimos sangre, sistema cardiovascular. ¿Cómo estamos con las dudas, las preguntas? Che, prendan alguna camarita, muestren que están despiertos. Si le ponemos un poco Ahí más prendo, de... ahí prendo. Vamos, Manuel, siempre presente ahí. La que desapareció últimamente fue Catherine, no sé si habrá renunciado a la materia o si se aburrió de los Zoom. Bueno, gente, hoy tenemos piel. Es un tema muy sencillo, por suerte, así que casi es para descansar. Es más, le agregué un montón de cosas a los videos que son secundarias, así que yo les voy a marcar qué es lo importante y qué es lo secundario. Y vamos ya, dado que nadie respondió que tengan preguntas sobre respiratorio, ni sobre linfáticos, ni sobre nada, le metemos con piel. Bueno, entonces, ¿qué van a leer en los libros y qué hay que conceptualizar? Bueno, las generalidades, decimos que es el órgano más grande del cuerpo humano, o sea, la piel, toda la piel constituye un órgano formado por 3 capas, ya vamos a ver, y representa entre el 15 y el 20% del peso corporal. Recubre toda la superficie externa del cuerpo y se continúa con las mucosas. En las uniones mucocutáneas, las mucosas ya les dije que son esos epitelios que recubren las cavidades que tienen comunicación con el exterior. Entonces, qué sé yo, la mucosa de la tráquea tiene comunicación con el exterior, sí, la mucosa de los bronquios, sí, de los bronquíolos, sí. ¿Se entiende? No es necesario que la comunicación sea directa. Lo mismo ocurre con el sistema genitourinario y lo mismo ocurre con el sistema digestivo. La mucosa del intestino es una mucosa que tiene comunicación con el exterior. De hecho, se consideran espacios externos. Cuando uno habla del medio interno, habla de todo eso que está por debajo, por dentro de la piel y rodeando, por fuera, digamos, de las mucosas. No sé si se entiende la metáfora. Bien. Bueno, además tenemos lo que se llaman los anexos cutáneos, que son las uñas, los pelos, las glándulas, etc. Nosotros vamos a ver solo las glándulas. O sea, vamos a ver la piel y las glándulas nada más. Pelo hay un poquito en el video, pero no le vamos a prestar atención porque no podemos ver todo. Así que vamos a ir a los centros. Bueno, acá presten mucha atención, porque vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño, pero hay cosas que no pueden dejar de saber. Son cosas básicas, son pavadas prácticamente, y hay gente que se confunde increíblemente en esto y bueno, chao. Tienen que ser desaprobadas lamentablemente. Entonces la piel tiene 3 capas. Esto es la luz. ¿Y por qué? Hay gente que no sabe esto, porque se confunde dermis con epidermis, que es el epitelio que forma parte de la piel y es la primera de las capas de afuera hacia adentro. Entonces, la primera capa es la epidermis. ¿Qué es la epidermis? Es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Esta es una muestra de piel gruesa. Esto que está acá arriba es la queratina o estrato córneo. Se usa como sinónimo. ¿Por qué se usa como sinónimo? Porque si bien tiene muchos componentes el estrato córneo, el principal componente es una proteína que forma los filamentos intermedios de las células del epitelio, que el epitelio es todo esto que está acá. Bueno, el epitelio es todo, ¿no? Pero las células vivas son todo esto que están acá, todo esto que les estoy pintando acá. Y la célula más abundante, el 90% de las células de la piel, se llaman queratinocitos. ¿Por qué? Porque generan muchos filamentos intermedios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que hay que conceptualizar que el filamento intermedio son como cables de acero internos a la célula? O sea, es algo parecido al colágeno. El colágeno es extracelular y los filamentos intermedios son intracelulares. Y había una unión que generaba una continuidad de filamentos intermedios entre una célula y otra. ¿Cuál era ese tipo de unión? Desmosomas. Los desmosomas. Muy bien, Abril está full, ¿eh? Pero nunca prende la cámara. Eso después, si te tomo el examen, no te voy a conocer. Bueno, entonces,
Este estrato córneo está formado por células muertas, ceramidas que dan la capa de impermeabilidad, queratina, etc. Y es una capa importante para la protección al rozamiento, porque todo esto está muerto, entonces vos te podés raspar y podés arrancarte pedazos de esto que no te pasa absolutamente nada. La inervación, la sensibilidad comienza acá, donde están las células vivas. Bueno, en síntesis, esto lo vamos a repetir muchas veces, pero concepto entonces, primera capa de la piel, ¿cómo se llama? Lo que está por arriba, quiere decir. Epi, lo que está por arriba, dermis. Todo lo que tenga que ver con dermis es piel, ¿no? Dermatólogo, el médico de la piel. Bueno, ya está. No se me ocurre ninguna otra en este momento. Hay una segunda capa que se llama dermis. Se podría llamar mesodermis en realidad, pero el desgraciado que le puso el nombre le puso dermis, que viene de acá hasta acá. De acá hasta acá, de ahí hasta ahí, todo este estrato. Y si está debajo de un epitelio, ¿qué tejido va a formar la dermis? Piensen. Conectivo. Tejido conectivo. Muy bien, tejido conectivo. Y ahora después vamos a ver que la dermis se divide en dos capas, una capa superficial o papilar, porque forma estas estructuras que se llaman papilas, que se prolongan hacia la epidermis, donde predomina el tejido conectivo laxo, y una capa profunda o reticular, donde vamos a tener tejido conectivo denso y regular. Bien, ustedes para acordarse esto tienen que asociar la piel con las cosas de cuero. Lo más fácil que tienen en la vida cotidiana de ustedes son los cinturones de cuero, que uno trata de romperlo estirando, no se va a romper. ¿Por qué? Porque es puro colágeno. Bien. Después, el que anduvo en el campo alguna vez o le gustan las películas donde hay lazos para enlazar animales, bueno, eso es puro cuero trenzado y eso tiene una resistencia impresionante. Un animal de 400 kilos lo frena en seco. Muy raro que se corte un lazo. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces, colágeno. Arriba, queratina. O la Q de media rara, queratina, abajo colágeno. ¿Y qué puede haber en la piel si yo, entre otras cosas, necesito preservar el calor de mi cuerpo? ¿Qué tejido conocen ustedes que sea aislante? Adiposo. Tejido adiposo. Muy bien. Entonces, la hipodermis, que la tiene acá con la letra H, hipodermis, que sea toda esta estructura que está acá, bien, son panículos de tejido adiposo. Fíjense la irregularidad, ¿no? Porque acá hay otros. Bueno, por acá hay algunos chiquitos, pero acá ya tengo, esto ya es músculo. Así que acá ya estamos, digamos que la línea sería por acá. Pero, viste, el tejido adiposo se mete por donde puede. Lo que ven acá, entre los panículos de tejido adiposo, son los adenómeros de las glándulas sudoríparas. Por eso tiene la letra G. ¿Sí? Que tienen adenómeros en ovillo. Ya vamos a ver las glándulas. Pero el adenómero era la parte secretora, ¿se acuerdan? Que una glándula exócrina tiene el adenómero y el conducto secretor o el conducto de excreción. Bueno, los adenómeros de las glándulas sudoríparas se ubican en la hipodermis. Entonces, ¿cuáles son las tres capas de la piel? El que me empieza a decir estrato basal, estrato espinoso, bla, 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 que son los estratos de la epidermis, automáticamente le tengo que poner un 2. Entonces no lo hagan. Ustedes cuando yo le pregunto cuáles son las capas de la piel, me tienen que decir, la piel tiene tres capas. La epidermis, que es un epitelio plano estratificado queratinizado. La dermis, que es una estructura de tejido conectivo, que tiene una parte laxa,
papilar o superficial, que es la parte que nutre al epitelio, donde tenemos muchas células inmunológicas, porque esto es el exterior, y una parte profunda o reticular, donde hay una gran red de colágeno que da resistencia a la piel en todos los sentidos y direcciones. Bien, eso es lo básico que tienen que saber sí o sí de piel, y lo vamos a repetir a lo largo de la clase de hoy, así que no se preocupen, pero eso lo tienen que saber sí o sí. Entonces, la piel tiene 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis, como les decía, está formada por un epitelio plano estratificado, y acá empiezan las complicaciones, porque a grandes rasgos, si está bien, hay muchas transiciones y qué sé yo, se habla que hay 2 tipos de piel: la piel gruesa y la piel fina. Bueno, en la piel gruesa se pueden distinguir 5 estratos, es la imagen que tienen acá, y en la piel gruesa, perdón, en la piel fina se van a distinguir 4 estratos. Ese es el principal concepto. Acá les voy a marcar dónde está la membrana basal, que sería el límite entre la epidermis y la dermis, y esto no es fácil de seguir una línea. Acá se ve bastante bien, por eso puse esta imagen, pero hay veces donde se ven bolsones de una dentro de la otra porque está muy entreverada la dermis con la epidermis, y eso es un concepto que después lo vamos a aprender y vamos a estudiar por qué. Entonces, después en la diapo de abajo lo vamos a ver bien, pero fíjense cómo hay estratos fácilmente distinguibles. Bueno, ustedes saben que en todo epitelio estratificado va a haber un estrato basal, que son las células que hacen contacto con la membrana basal, y van a ser las células que hacen mitosis. Lo interesante bueno, acá está el corte medio raro. Lo interesante de la epidermis es que las células se dedican a hacer mitosis cuando no hay luz, para no exponer el ADN a la radiación ultravioleta. Además hay una célula específica que es el melanocito, que genera una capa de melanina que rechaza la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta genera alteraciones en el ADN. Pero bueno, el primer estrato es el estrato basal. Esto lo vamos a repetir en la siguiente diapositiva, pero se los voy diciendo. El segundo estrato es el estrato más grueso de las células vivas, y es interesante porque decíamos que la célula se llama queratinocito, que la queratina era un filamento intermedio. ¿Cuáles son las uniones que unían filamentos intermedios de células distintas? Los desmosomas. Entonces, cada celulita va a tener cientos de desmosomas, o miles, en todas las direcciones, uniéndolo con otras celulitas. Entonces, tanto en el microscopio óptico como en el microscopio electrónico, se van a ver distintas imágenes que asemejan a espinas. Y por lo tanto, este estrato se va a llamar estrato espinoso. Entonces, tenemos el estrato basal, el estrato espinoso. Después, las células, los queratinocitos, se preparan para pegotear toda esa queratina y para generar una barrera de impermeabilidad celular. Pero para pegotear toda la queratina es una proteína, usan otras proteínas que se llaman queratohialinas. Y esas queratohialinas, una vez que invaden el citoplasma a través de vesículas, hacen que la célula se vea bastante basófila, pero tiene gránulos de queratohialina y de otra que se llama cuerpos laminares, ya lo vamos a ver, pero es esta rayita basófila que ustedes ven acá por debajo de otra rayita muy eosinófila. Bien, entonces como hay gránulos en la célula se llama estrato granuloso. Estrato granuloso. Después hay un momento donde esos gránulos se abren, la célula ya muere, los núcleos desaparecen y se produce la magia de hay cambios de pH, etcétera, para que se articule toda esa estructura que básicamente contiene un armado proteico y un armado lipídico que sirve para dar resistencia, cohesión a esos filamentos intermedios y para generar la capa de impermeabilidad. Entonces, solo en la piel gruesa se alcanza a ver un estrato, que en esta imagen de casualidad se ve muy bien, que se ve como brilloso. O sea, un loco que lo miró le pareció que esto era brilloso, entonces le puso estrato lúcido, que se ve solo en la piel gruesa.
Y por último, ya tenemos el estrato córneo, que es básicamente toda esa acumulación de células muertas, compuestos lipídicos a base de ceramidas, donde también se preservan los fosfolípidos de la membrana, lo que eran las membranas plasmáticas, etc. Pero hay una capa lipídica, una capa proteica, una capa lipídica, una capa proteica, donde se forma el estrato córneo, cuyo principal componente es la queratina. Por eso el epitelio se llama también queratinizado, cosa que no es el mejor nombre. Fíjense qué buena foto, como arriba se ve cómo se va perdiendo permanentemente la piel. Esto además tiene cierta flora bacteriana que suele variar de una persona a otra. Bueno, esto tiene implicancias forenses y un montón de cosas. Uno permanentemente va descamando piel. En ciertos mamíferos esto es muy importante para el reconocimiento familiar, porque acá no se olviden que hay glándulas sudoríparas. Bueno, pasan cosas que podríamos estar, bueno, eso lo pueden leer en el libro, o sea, al que le interesa, pero no lo vamos a tomar, no nos importa, porque son cosas muy interesantes, pero las dejamos afuera para centrarnos en lo básico y en lo importante. Bueno, después vamos a volver sobre la epidermis, así que no se preocupen, pero ahí tienen los 5 estratos. Ahora vamos a ver el tema de la dermis. El tema de la dermis, como yo les decía, es una estructura formada por tejido conectivo. Y es interesante que está bastante bien delimitada lo que es la dermis superficial de la dermis profunda, porque hay un plexo vascular que hace de límite entre ambas, que tiene que ver con un mecanismo de defensa que tiene la piel ante la temperatura, que es cuando el cuerpo se calienta y hay que disipar temperatura. Esto ya lo vamos a ver al final. Bueno, concretamente, ¿saben lo que es una anastomosis arteriovenosa? Bueno, una anastomosis es cuando una arteria se junta con una vena antes de tiempo. Entonces vos tenés una arteria, esa arteria tiene 2 ramas, una que va hacia la superficie y otra que va hacia una vena. Esto lo tiene la piel. Esto lo vamos a ver en la última diapo, lo vamos a ver bien, lo vamos a repetir. Entonces, acá arriba están todos los capilares subepiteliales, todos estos vasitos que ven acá, acá, y acá abajo hay una vena, vamos a cambiar de color, que se lleva la sangre otra vez para central, disminuyendo, no anulando completamente, pero disminuyendo la irrigación superficial. ¿Para qué hace eso el cuerpo? La vena obviamente se va haciendo cada vez más grande y después llega al corazón. ¿Para qué haría eso el cuerpo? Para que esta sangre no se enfríe. Yo tengo que preservar la temperatura corporal. ¿Bien? Bueno, me fui por la rama. Entonces, yendo a lo concreto, ¿qué es lo que tienen que saber? Que la dermis, que es tejido conectivo, se divide en 2 capas bien definidas. Una capa superficial o papilar, y acá es donde vienen las confusiones por las abreviaciones, que está en contacto íntimo con la epidermis y que forma estas estructuras que acá presten mucha atención. Una proyección de la dermis superficial o de la dermis sobre la epidermis, una proyección, se llama papila. Mientras que una invaginación de la epidermis, hacia la dermis se llama cresta. Entonces hay toda una articulación de cresta, papila, cresta, papila, cresta, papila, cresta, papila. Las crestas son epidérmicas y las papilas son dérmicas. Bien, y estas son estructuras microscópicas
Ya vamos a ver por qué hay que aclarar esto, porque la verdad que los que estudiaron la piel son unos malditos desgraciados. Bueno, entonces la dermis superficial forma las papilas que se interdigitan con la epidermis. Y esa interdigitación es muy importante para garantizar la unidad dérmico-epidérmica, porque acá, en la base de todas las células basales, hay hemidesmosomas que se agarran fuertemente a la membrana basal, y esa membrana basal se agarra fuertemente al colágeno. Entonces, si yo agarro este cachito de piel, la cantidad de hemidesmosomas y de uniones dérmico-epidérmicas, fíjense, si yo estiro todo esto, vamos a poner que acá hay, no sé, vamos a poner un número arbitrario, 100, si yo la misma superficie de piel lo tuviese liso, entrarían, vamos a poner, 10. Después tengo que averiguar el... No importa, igual, es circunstancial, porque no todas las zonas de la piel son iguales, pero aumenta muchísimo la superficie de contacto. Entonces, acá me entran 100 desmosomas, mi desmosoma, y acá me entrarían 10. Pero no solo eso. Fíjense, si yo aplico una fuerza, vamos a sacar todas estas rayas, vamos a suponer que yo aplico una fuerza acá, un rozamiento. Ese rozamiento en esta zona va a ser esforzar a los hemidesmosomas, pero en esta zona ya no, porque esto se va a hundir para acá. ¿Se entiende? O sea, no me va a hacer fuerza para separar la dermis de la epidermis. Imagínense esa misma fuerza aplicada a dos estructuras planas, donde yo estoy aplicando la fuerza acá, y esto está quieto, está agarrado. Acá se me podría romper, habría menos desmosomas, pero además la fuerza que soportaría cada desmosoma sería mucho mayor. Bien, entonces la interdigitación entre papilas dérmicas y crestas epidérmicas garantiza la unidad dermoepidérmica y aumenta la superficie de contacto para nutrición de la epidermis. Bueno, el que repase este video y me puede decir todo eso en el examen tiene un 10. Es más, yo siempre pregunto de qué quieren hablar. Me dice, quiero hablar de piel, y me dice todo esto, yo le pongo el 10 y se va feliz. No cuelguen los otros temas porque ahí sí, no les puedo parar, un par de preguntas, otra cosa siempre les hago. Bueno, resumiendo, la dermis superficial es un tejido conectivo laxo que alberga los vasos que nutren la epidermis, que alberga el plexo superficial, el plexo de irrigación superficial, y que se interdigita profusamente con la epidermis para aumentar la superficie de nutrición y para aumentar la superficie de contacto, garantizando la unidad dérmico-epidérmica o fortaleciendo la unidad dermoepidérmica. Mientras que la dermis profunda es una estructura de tejido conectivo denso irregular o reticular, que son sinónimos. Ya que se llama dermis reticular o dermis profunda, fíjense el tema que decía de las siglas, no se confundan con eso, porque acá dice DP, acá dice dermis superficial, elaboración, y dermis profunda, pero hay veces que van a ver dermis papilar arriba y dermis reticular abajo. Me quedó medio choto la R. Entonces, no se confundan con eso. Si ustedes tienen bien el concepto, no se van a confundir. Si no tienen claro el concepto, cuando vean la abreviación se van a confundir. Entonces, ¿qué es la dermis profunda o reticular? Es una estructura de tejido conectivo denso y regular que le da estructura a la piel. Ya no es que le da estructura a la unión dermoepidérmica como las papilas y crestas, o a la epidermis como la queratina de los queratinocitos. Esto le da estructura a la piel, esto me permite que la piel resista presiones y sobre todo tensiones y que no se lastime, que sea difícil lastimar la piel. Tiene que haber un objeto punzante, algo importante para que la piel se dañe. Bien. Fíjense, estos son vasos sanguíneos, es parte también del plexo profundo.
Bueno, acá en tricrómico es un poquito más grande la imagen del tricrómico, pero les voy a marcar la membrana basal del epitelio. Fíjense esta cresta epidérmica, qué impresionante cómo ingresa todo esto. Sería una papila, acá tenemos otra cresta, acá empezaría otra papila. Acá se ve el estrato basal perfectamente. Va a haber libros que les van a decir que el estrato basal son células cilíndricas o cúbicas altas. Cuando entramos en la cresta ya se deforma un poco el corte. Fíjense qué importante la presencia de fibras elásticas en la dermis superficial. Son todas estas que se ven acá moraditas, se les pone en rojo. Lo que se ve azul es colágeno y lo que se ve en este color indefinido es la sustancia amorfa. Bueno, y acá hay un montón de células que con el tricrómico no se ven, pero acá se ven perfectamente. ¿Qué células voy a poner acá? Si ustedes fuesen los encargados de garantizar su propia inmunidad. Esto es un vaso sanguíneo, así que dejémoslo afuera. Pero toda todas estas celulitas, ¿qué células son? ¿O qué células creen que pueden llegar a ser? Para la inmunidad, ¿qué células necesitan? Macrófagos, mastocitos, linfocitos. Los linfocitos también van a estar acá adentro. En la epidermis van a estar acá, los linfocitos están por todos lados. Ustedes cuando preguntan qué células hay, si dicen puede haber linfocitos, seguro que acierta. Bueno. Pero macrófagos y mastocitos, los mastocitos son fundamentales, tienen que ver con todas las alergias, ¿ven? Cuando uno se empieza a poner roja la piel por cualquier contacto con alguna porquería, es un mastocito que se degranuló y liberó histamina, heparina, etc. Bueno, si yo voy siguiendo acá las fibras elásticas y la parte así amorfa, etcétera, fíjense que yo podría trazar una línea bastante clara acá, aunque no sé por qué el de PET lo pusieron tan arriba, tendrían que haberlo puesto más abajo, vamos, porque acá podría ir la línea, porque acá hay un haz de colágeno que viene hacia nosotros, bien denso. Fíjense cómo es bien reticular, fíjense que este haz de colágeno lleva esta dirección. Este podríamos decir que viene hacia nosotros, este que de acá podríamos decir que viene hacia nosotros, y si buscamos van a ver algunos van a ser tangenciales. O sea, el colágeno está orientado en todos los sentidos y direcciones. Acá abajo lo que veo es un conducto excretor de una glándula sudorípara, pero fíjense la densidad de estos ácidos de colágeno que se ven en azul, es impresionante. Lo mismo podría ocurrir por acá, fíjense, yo podría hacer un círculo acá, que básicamente no se ve ningún fibrocito. Bien, acá otra célula que me olvidé de mencionar, en toda esta parte son fibroblastos y fibrocitos, pero en lo que es la profunda, casi todos los pequeños núcleos que veo ahí son fibrocitos. Cerca de los vasos puede haber macrófagos y mastocitos, pero como por ejemplo acá, bueno, es lo que vimos en las primeras clases de tejido conectivo denso y regular. Todas las características de un tejido conectivo denso y regular lo van a encontrar acá en la dermis profunda. Bueno, entonces, ¿tienen el concepto de cresta dérmica? No, de cresta epidérmica. La cresta dérmica es otra cosa que es macroscópica, que determina las huellas digitales, etc. Eso lo vamos a ver, y eso arruina un poco el tema de la facilidad de los nombres. Pero a nivel microscópico, la unión dérmico-epidérmica genera crestas y papilas, crestas dérmicas y crestas epidérmicas y papilas dérmicas. No se confundan con eso, yo siempre me confundo. Así que si en algún momento lo digo mal, sepan que lo estoy diciendo mal. Bueno, después tenemos la hipodermis, que es el famoso compartimento subcutáneo de lo que se llama el tejido celular subcutáneo, cuya principal función, o cuyas principales funciones, tiene dos funciones, que esto ya lo vimos en tejido adiposo, que son el aislamiento térmico, es decir, el tejido adiposo es un tejido que es muy mal conductor de energía. El calor es una energía, o sea, es muy mal conductor de calor. Entonces, básicamente, lo que yo tengo acá es una capa, no muy prolija, pero sí una capa al fin de tejido adiposo que, en cierta forma, va a dificultar la disipación de la temperatura por debajo de la piel, del órgano piel, porque es la última capa. Esto que está acá ya es músculo, esto es músculo.
Bien. Fíjense que esto es a muy bajo aumento, o sea que es una capa importante. Fíjense en esta parte el grosor de los panículos de tejido adiposo. Si yo comparo, acá lo rojo de arriba ya es el estrato córneo. ¿Se alcanzan a ver? A ver, acá estaría la membrana basal que me separa arriba de esta raya roja que le estoy haciendo, sería la epidermis. Esta estructura es la dermis. Acá ni se alcanza a notar la superficial y la profunda, pero bueno, sería por ahí más o menos la división. Estos son glándulas sudoríparas que van hacia los panículos adiposos. Acá se ve el conducto, acá se ve espectacular un conducto de una glándula sudorípara. Bueno, fíjense, hay zonas donde es importante. Bueno, además si la persona engorda, sobre todo si es varón o mujer, se acumula en distintas zonas de la piel, del tejido adiposo, dependiendo de las hormonas. Eso es muy impresionante. La forma del cuerpo tiene bastante, no solo que ver con el tejido adiposo del componente subcutáneo, pero tiene realmente bastante que ver. Está determinado por las hormonas a partir de la adolescencia. Por eso en la preadolescencia un cuerpo de un nene y una nena son muy parecidos, y a medida que aparecen las hormonas sexuales ya se empieza a redistribuir la grasa, el crecimiento óseo, un montón de cosas. Bueno, eso genera un gran debate, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero todo el tema de los tratamientos hormonales en las personas trans, que si se puede empezar en la adolescencia o no, claro, para la forma del cuerpo es fundamental. Bueno, funciones de la piel. Las funciones de la piel son casi infinitas, yo les voy a enumerar 4 o 5, con eso no nos metemos demasiado, pero a ver, ¿cuáles son las importantes desde el punto de vista más biológico para nosotros? La cuestión sensorial, o sea, básicamente el sentido del tacto como uno de los 5 sentidos centrales, se aloja completamente en la piel y nos podríamos ir muchísimo por las ramas, después véanlo en el video, toda la cuestión sensorial que excede la cuestión del tacto. Es una barrera. Cuando vieron inmunidad inespecífica, bueno, no lo vimos acá en ISTO, porque no tenemos tiempo para todo, pero es fácil darse cuenta que es una barrera contra agentes biológicos, químicos, etc. Regulación de la temperatura, ya vimos el tema del aislamiento, ya vimos el tema del plexo superficial y el plexo profundo. Yo puedo disipar calor, si necesita mi cuerpo disipar calor, se ponen todos colorados porque hay una gran vasodilatación dérmica y el cuerpo disipa calor, se va enfriando, o puedo preservar calor. Cuando hace frío me pongo todo blanco porque no me llega sangre a la piel para no perder calor, y además está el tejido adiposo que forma parte de la piel. Equilibrio hidroelectrolítico. Pierdo, el ser humano en particular, además tiene muchas glándulas sudoríparas, pero disipa agua y electrolitos por la piel. De hecho, a través del sudor perdemos potasio y bueno, para los deportistas, los que se dedican a la nutrición del deporte, ustedes saben que hay que reponer electrolitos específicos que se pierden en el deporte intenso. ¿Qué pasa? El cuerpo se calienta. Una de las formas de de regular la temperatura es a través del aumento de la sudoración. Esa sudoración pierde electrolitos específicos, entre ellos potasio, quizás el más importante, y eso hay que reponerlo para evitar calambres, por ejemplo. Bueno, acá viene un tema súper genial, que es que faltan 5 minutos, ahí me avise cuando falte uno, por favor. Provee información del sistema inmune. Ya vamos a ver que en la epidermis hay células que son macrófagos o células dendríticas, o sea, básicamente son células presentadoras de antígenos, se llaman células de Langerhans, que están permanentemente ahí, metidas en la epidermis, viendo si aparece algún antígeno, y cuando aparece algún antígeno lo agarran y se van hasta un ganglio linfático a presentárselo a los linfocitos. Bueno, qué sé yo, las glándulas mamarias, el tema de las glándulas sudoríparas apócrinas
Quizá en el ser humano no tanto, pero en otras especies son fundamentales para la liberación de feromonas y para el reconocimiento entre los grupos familiares, digamos, de animales. Es una cosa impresionante. En el ser humano también funciona, pero está muy, muy inhibido. Además usan perfumes, uno se baña mucho. Es un órgano de expresión impresionante, porque la epidermis, en la dermis, o en la piel, vamos a decir en la piel, para ser más específico, porque en realidad es en la dermis, pero no importa, de lo que es el rostro, se insertan los músculos de la mímica, y esos músculos de la mímica tienen una gran inervación autónoma, como habíamos visto cuando vimos la clase de músculo. Entonces, salvo las personas muy, muy entrenadas, las expresiones son difíciles de disimular. De hecho, hay el manual de psiquiatría, que es el DSM, cuando se estudia el DSM-4, no sé si ahora es el 5, el 6 y el 7, pero dentro de los criterios de diagnóstico de depresión están ciertas formas de estructura, no sé, me acuerdo de una estructura triangular, una forma triangular de los párpados, etcétera, que es la cara de tristeza estimulada autónomamente, que la persona ya no puede disimular, y es uno de los criterios diagnósticos para una de las pandemias del siglo XXI, que es la depresión. Se me corrieron todas las rayitas, como ve el chirimbolo. Y bueno, ya les expliqué la cuestión esta de la distribución de la grasa en la piel para darle forma al cuerpo femenino masculino, pero además hay un montón de implicancias estéticas, sociales, el tema, bueno, que es el tema de la esclavitud, que duró hasta el siglo XIX, bueno, por lo menos las personas de raza negra que en el continente americano, no vayan por las ramas porque esclavitud hay en la actualidad, pero eso ya en temas sociales más complejos. Implicancias clínicas, porque hay un montón de enfermedades propias de la piel, y con el tema de la contaminación crece, bueno, además es un órgano de expresión de un montón de otras enfermedades autoinmunes, etcétera. Tiene implicancias forenses, podemos decir de las huellas digitales, que eso les voy a hablar en el próximo PowerPoint, a cuestiones de identificación de una persona que estuvo en un determinado lugar por la descamación de su... Si bien lo que es el estrato córneo no vamos a encontrar ADN porque los núcleos ya desaparecieron hace mucho, si cualquier rozamiento que deje células de la piel se puede detectar la presencia de una persona por su ADN, pero indirectamente ahora se ha descubierto que hay una flora bacteriana que suele ser bastante propia de cada persona. Entonces indirectamente se puede saber si una persona estuvo en un lugar por la descamación de sus células de la piel, no porque tengan ADN, sino porque pueden tener cierta población bacteriana específica. Bueno, se tiene un montón de implicancias el tema de la piel que tienen que saber con detalle. Y bueno, profe, te queda un minuto. me queda un nomás. minuto, gracias. Estas 5 cosas de arriba las tienen que saber así, a la perfección, y las vamos a ver durante los siguientes PowerPoint. Bueno, listo, como no me quiero quedar hablando solo, metemos pausa de 15 o de 12, así vamos recuperando el tiempo perdido. Voy a armar el mate, ustedes armen sus mates y nos vemos en un ratito.